Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar con lo que estábamos platicando. Antes de que se me olvide, les recuerdo que no olviden registrar no olviden registrar su asistencia del día de hoy. Cuando termine la sesión va a estar disponible el formulario eh, para que registren su asistencia. Y también ya se me olvidó que otra cosa les iba a decir. Bueno, espero que no sea algún chisme. Pero bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema del día de hoy. Vamos a seguir revisando la diapositiva que estábamos viendo. Y muchachos, si hay dudas al respecto, por favor también de inmediato coméntenlo para que vayamos aclarándolas a medida que se den. Bien, entonces estábamos comparando que el semestre pasado veíamos también que estudiamos las fuerzas eléctricas, en el Física 2 estudiamos las fuerzas mecánicas, las fuerzas que se dan a nivel de los cuerpos físicos, digamos, grandes, pues, y veíamos las fuerzas eléctricas que se daban entre cuerpos o entre cargas eléctricas, a veces a niveles más pequeños, o entre cuerpos electrificados. Y en ambos casos esta fuerza era debida a la existencia de campos, en el caso de la gravitacional, a un campo gravitatorio, un campo terrestre que atrae los cuerpos. En el caso de la fuerza eléctrica se debía al campo eléctrico, es decir, a esa región del espacio donde se manifestaban los fenómenos eléctricos. Ahí se daban estas fuerzas. Y en este caso del magnetismo también hay fuerzas magnéticas. De hecho, ya las hemos estado estudiando. Ya estudiamos la fuerza que existe entre los polos de los imanes. Y existe una relación similar a las fuerzas mecánicas y a las fuerzas eléctricas para, para esta fuerza magnética. La fuerza magnética en forma general es de manera idéntica a los otros casos, producto de la masa del cuerpo que está interactuando con un campo que es el campo magnético que simbolizamos con esta letra B, que ya hemos hablado de él desde las primeras sesiones. Si ustedes se acuerdan, esto lo denominamos como la inducción magnética o simplemente el campo magnético, o más propiamente como la densidad de flujo magnético. ¿Sí? Esta letra B es la densidad de flujo magnético y en general lo vamos a ubicar como la inducción magnética o el campo magnético, simplemente así lo vamos a nombrar. Esta es la parte más importante en los próximos días sobre la que vamos a estar trabajando, sobre este campo magnético o inducción magnética. Y entonces las fuerzas que se generan en el ámbito magnético pues son resultados de este campo multiplicado por la masa magnética, que esto también ya lo platicamos en el caso de los imanes. También le llamamos la intensidad de polo magnético. Y entonces observamos que las tres ecuaciones tienen la misma forma, la forma que deriva de la ecuación de la segunda ley de Newton. Y en las tres está implicado un campo, en este caso el campo magnético. Entonces, eso es lo que nos dice la lámina. Y lo que vamos a recordar de todo esto el día de hoy es que nosotros podemos determinar ese campo magnético a partir de la fuerza. Si nosotros despejamos de esta ecuación que está aquí, despejamos el campo magnético, pues podemos hacer su determinación. Si partimos de que la fuerza es igual al producto de la masa magnética multiplicado precisamente por ese campo magnético, lo que me interesa determinar para muchos de los casos es este campo magnético. Si lo determinamos a partir de esta expresión, pues va a ser la razón o la división de la fuerza entre la masa magnética. Es decir, de esa manera, si nosotros conocemos la fuerza que se ejerce y la dividimos entre la masa o la intensidad del polo magnético, podemos determinar la intensidad de este campo magnético o la inducción magnética. Otra forma de definir eso, aquí me dice la lámina, es decir que es esta
este campo magnético se denomina como la fuerza por unidad de polo magnético. Es decir, este campo magnético puede ser producido por un solo elemento magnético, por un solo, ya no necesitamos un par de polos para que haya esta fuerza, sino con un solo polo a su alrededor existe un campo magnético y entonces nosotros podemos determinar qué tan intenso es ese campo magnético en la periferia de ese polo. Lo que viene aquí es la deducción de esta, bueno, la reducción de esta fuerza a la inducción magnética, y lo interesante, lo importante es que tenemos al final es la forma en que podemos determinar el campo magnético. La primera es esta, desde luego, dividiendo la fuerza entre la masa magnética, pero a veces no conocemos la fuerza y lo que conocemos son otros elementos. Entonces, si nosotros necesitamos determinar el campo magnético debido a un elemento magnético, ya sea un imán natural o artificial, o a un elemento magnético fabricado a partir de electricidad, por ejemplo, entonces podemos determinar ese campo magnético multiplicando esta constante K, que ustedes ya saben proviene de la permeabilidad del vacío. Si la multiplicamos por la masa magnética del elemento que la produce y la dividimos entre el cuadrado de la distancia que separa a esa masa magnética a un punto en donde queremos determinar este campo magnético, entonces podemos determinar el valor de este campo magnético a cierta distancia de ese elemento. Otra manera de determinar este campo magnético es precisamente utilizar las permeabilidades. En este caso, si utilizamos la permeabilidad del vacío, la permeabilidad absoluta del vacío, y la dividimos entre 4pi, después multiplicamos por la masa que produce este campo magnético y la dividimos entre el cuadrado de la distancia, entonces podemos determinar la intensidad de campo magnético en cualquier punto a esta cierta distancia. Y finalmente, esta es la permeabilidad absoluta del aire del vacío. Si lo que conocemos es la permeabilidad la permeabilidad relativa de un material, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esta permeabilidad absoluta del aire o el vacío por la permeabilidad relativa de ese medio, dividir entre 4pi, multiplicar por la masa que tiene ese elemento, la masa magnética desde luego, y dividir entre la intensidad entre la distancia al cuadrado de ese elemento. Entonces todas estas formas son formas de determinar esta intensidad de campo magnético. Muchachos, ¿cómo aterrizamos esto? Vamos a suponer que tengo nuevamente un polo magnético aislado. Tengo aquí un polo, lo que quiero, un polo norte, un polo sur. Y entonces toda la región alrededor de este polo magnético, voy a moverlo un poquito de aquí. Voy a suponer que tengo aquí un polo norte magnético que tiene una cierta intensidad de polo. Recuerden que esta masa para nosotros la estuvimos manejando como la intensidad de polo magnético, como una P. Entonces, si este polo magnético tiene una cierta intensidad, por ejemplo, fuera de 5 amperes metro, entonces yo sé que alrededor de este polo magnético hay una serie de líneas de fuerza que son el campo magnético producido por este polo norte. Si no mal me acuerdo, si ustedes no me dejan mentir, estas líneas de fuerza en un polo magnético norte, ¿qué dirección tienen, muchachos?
¿Qué dirección tienen las líneas de fuerza en un polo norte? ¿Hacia dentro del polo o hacia afuera del polo? Hacia afuera. Hacia afuera, ¿no? Recuerden que decíamos que las líneas de campo magnético siempre salen del polo norte y entran al polo sur, entonces en este caso van saliendo. Y entonces este campo magnético pues es intenso, muy cerca del polo, pero a medida que se aleja pues va decayendo, va bajando su valor, va haciéndose más débil. Bueno, entonces nosotros podemos determinar la intensidad de campo magnético o simplemente el campo magnético, la inducción magnética en cualquier punto alrededor de este polo magnético. Si yo tengo aquí un punto a una cierta distancia de este polo magnético, pues yo puedo determinar qué tan intenso es ese campo magnético en ese punto. Vamos a suponer que de aquí a este punto, de donde está el polo magnético a este punto, tuviéramos una distancia, por ejemplo, de 2 metros. Y entonces suponemos que lo que está aquí alrededor de este polo magnético es aire o vacío. Entonces nosotros pudiéramos determinar en este punto exactamente cuál es la intensidad de campo magnético o la inducción magnética o el campo magnético en este punto. Eso es lo que podemos determinar. Entonces, si ese es mi interés, ¿cuál de las tres expresiones tendría que usar, muchachos, para poder determinar esta intensidad de campo magnético aquí? La primera, ¿no? Podría emplear la primera, sí, pero podría emplear también la segunda, si recordamos, y de hecho aquí está marcado en la lámina. Estas dos primeras me sirven para el aire vacío. Vamos a hacer la más simple, la primera. La primera me dice que debo de multiplicar la constante, esta constante K, que deriva de la permeabilidad precisamente. ¿Cuánto vale esta constante K? ¿Se acuerdan, muchachos? Era 1 por 10 a la menos 7 n sobre a al cuadrado. A ver, 10 a la menos 7, ¿no? 1 por 10 a la menos 7 o 10 a la menos 7, que es lo mismo. Ajá. Sus unidades era n sobre a cuadrada. Newton sobre amper cuadrado, ok. Bien. En este caso, ya aquí vamos a cambiar, como no vamos a determinar, bueno, sí, perdón, Newton sobre amper cuadrado, estamos a determinar fuerza entre intensidad de polo magnético, está bien. Y luego, la masa magnética o la intensidad de polo que estamos manejando aquí son 5 amperes metro. Y la distancia a la que está este punto donde estamos evaluando el campo magnético, en este caso son 2 metros, pero esa distancia la tenemos que elevar al cuadrado para poder determinar esta intensidad de campo magnético. Entonces, pues así de fácil y así de sencillo. 5 por 10 a la menos 7 me da 5 por 10 a la menos 7. Menos 7 entre, aquí me da newtons. Bueno, estos amperes cuadrados, yo elimino el cuadrado con estos. Me queda newtons por metro. Entre 2 por 2, 4 metros cuadrados. Ya la tengo. ¿Mandé? Ya la tengo. Bueno, la de sumar. Ajá. La 1.25 por 10 a la menos 7. 1.25 por 10 a la menos 7. Ajá. Bien, gracias. Las unidades están bien, amperes me quedan newtons por metro sobre, espera, que aquí me quedaron amperes abajo.
Y entonces me quedan newtons por amper metro. Estas unidades, newtons por amper metro, recuerden aquí decíamos que esta intensidad de campo magnético decía que es la fuerza por unidad de polo magnético. La fuerza se mide en newtons, la intensidad polo magnético en amperes metro. Entonces, esas son las unidades que le corresponden a esta intensidad de campo magnético. Pero estos newtons sobre amper metro, había que hacer la ecuación dimensional. Son exactamente igual a teslas, que es la unidad en la que normalmente vamos a manejar la inducción o el campo magnético. Y además, ¿recuerdan, muchachos, a qué es igual un tesla? En cuanto a flujo, lo vimos al principio de este curso. Es igual a un Weber. Webers por metro cuadrado, ¿no? Un Weber por metro cuadrado. Entonces, estos newton por amper metro son igual a Webers por metro cuadrado. Bueno, más adelante vamos a necesitar esta relación. Pero bueno, ahorita nada más era para poder aterrizar un poquito esto, de que yo puedo determinar la inducción magnética o el campo magnético en cualquier punto alrededor de un cuerpo magnético o magnetizado. No necesito que haya exactamente dos cuerpos para poder determinar, sino con un cuerpo que exista, que esté magnetizado, puedo determinar en cualquier punto, a cualquier distancia de ese cuerpo, la intensidad o qué tan intenso es ese campo magnético. Y bueno, utilizamos la primera expresión. Para este caso hubiéramos podido utilizar la segunda. Si la utilizaran, llegarían al mismo resultado, simplemente recordando que ¿cuánto vale mu cero, muchachos? Si alguien se acuerda, de una vez lo recordamos aquí. ¿Cuánto vale la permeabilidad absoluta del aire o el vacío? 1000, ¿no? No. ¿Era 1000? No. En algún momento... ¿Era 4pi? Era 4pi, sí. 4pi, ¿por qué? Por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7. Muy bien, gracias. 4pi por 10 a la menos 7, igual newton sobre amper cuadrado. Entre una de sus unidades, aunque hay otras dos unidades que puede tener esta permeabilidad del aire del vacío. Bien, muchachos, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, comentario? Ninguna, profe. ¿No? Recuerden, esto es para aire vacío. La otra es para un material, bueno, aire, y la otra es para cualquier otro material. Desde luego, si lo que conozco es la permeabilidad relativa, si conozco la absoluta, pues sustituyen en vez de mu r, mu cero, simplemente su permeabilidad absoluta. Bien, este concepto es muy importante porque lo vamos a estar utilizando, es la base para lo que sigue, muchachos. Entonces, recuérdenlo muy bien. Bien, entonces vamos a revisar ya esta lámina que me habla de los principios del electromagnetismo. Ya les puse por ahí, les compartí unos materiales en Khan Academy en relación a este fenómeno y a estos temas que estamos viendo ahorita, para que los revisen y complementen esta información que estamos viendo en esta parte. Entonces, básicamente, ¿qué me refiere esto? Que este electromagnetismo es una parte de la física que vincula precisamente, que ve la unión, la relación que existe entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, es decir, ve la relación que existe entre estos dos fenómenos y finalmente nos dice que el fenómeno eléctrico puede ser producido por fenómenos magnéticos y al revés. El fenómeno magnético puede ser producido a partir del fenómeno eléctrico. Es decir, puedo producir magnetismo a partir de electricidad o puedo producir electricidad a partir de magnetismo. Eso es hablándolo en cristiano. Y para poder, bueno, este vínculo entre estas dos partes de la física se descubrió por este señor Hans Christian Ørsted desde 1820, cuando realizó su famoso experimento
que lleva su nombre desde luego, y eso manifestó la existencia de esta relación entre el fenómeno eléctrico y el fenómeno magnético. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Pues colocó un conductor eléctrico y colocó en su proximidad una brújula, y vio que cuando el conductor no llevaba corriente, no hacía circular una corriente por su conductor, pues la brújula tomaba su orientación normal, que es apuntando hacia el norte geográfico, su aguja marcada con color rojo que indica el norte de la brújula, se orientaba normalmente hacia el polo norte geográfico, pero que cuando hacía pasar una corriente eléctrica por ese conductor próximo a la brújula, lo que lograba es que esa brújula, esa aguja de la brújula se orientara perpendicularmente al conductor, es decir, cambiara su orientación y ya no marcara el norte geográfico, sino marcara una dirección perpendicular. Y entonces, mientras mantenía esta corriente circulando a través de este conductor, pues esta aguja permanecía desviada. Una vez que cesaba o interrumpía la corriente circulante en este conductor, pues esta aguja regresaba y volvía a marcar de forma normal el polo norte geográfico. Y entonces, de alguna manera, de ahí él determinó que existía una relación entre la circulación de una corriente por ese conductor y la existencia de un campo magnético alrededor de ese conductor. Es decir, que ese conductor por el que circulaba una corriente, pues producía un campo magnético que era desde luego afectado, más bien que era visible por la afectación que producía sobre esa aguja de la brújula. Entonces, ese experimento puso de manifiesto precisamente esa relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Y también el electromagnetismo nos habla de que cuando toda corriente eléctrica que circula por un conductor lo convierte en un imán. Este es a grandes rasgos lo que es el principio de el electromagnetismo. Aquí tenemos otra imagen que nos señala ese experimento de Ørsted. Su segunda práctica habla de este experimento de Ørsted. Hay que revisarlo, ilustrarlo y ver la experiencia que llevó precisamente a la determinación de esta parte de la física que se llama el electromagnetismo, esta que reúne el fenómeno eléctrico y el fenómeno magnético, que los vincula directamente. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe. Ok, gracias. Bien, entonces, pues vamos a empezar ya a revisar que, pues dado la existencia de este fenómeno de vinculación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos, pues vamos a empezar con lo más simple, cuando hacemos circular una corriente eléctrica a través de un conductor. Para empezar, la pregunta es, ¿saben qué es una corriente eléctrica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una corriente eléctrica, muchachos? ¿Alguna idea? Cualquiera es buena. Si son varias, es mejor. ¿Qué es una corriente eléctrica? En su curso de Física 3. Muchachos, ¿nadie llevó Física 3? Un flujo de carga eléctrica. Yo iba a decir eso. Adelante, Díaz, Yasmín. Sí, bueno, yo también opino que es el flujo de carga eléctrica. Flujo de carga eléctrica. Yo le entendí un tubo a Como el flujo por eso ay, perdón. No, así dije, flujo igual. Ok, gracias, un flujo de carga eléctrica, ok. ¿Qué nos decías? Es como el flujo de electrones en un campo físico. Un flujo de electrones, ok. Sí, eso es una corriente eléctrica, ¿no? Cuando tenemos un flujo, es decir, una cantidad de electrones moviéndose en todos en la misma dirección, si desde luego hay que proporcionarles un camino para que se puedan mover y hay que impulsarlos de alguna manera a que se muevan, entonces tenemos una corriente eléctrica, es decir, y sabemos
que esa corriente eléctrica, los elementos que tienen movilidad en un átomo para poder establecer una corriente eléctrica, pues generalmente son electrones. Entonces, aquí a través de este conductor se estarán moviendo cargas eléctricas que son electrones y eso generará una corriente eléctrica. La dirección convencional de esta corriente eléctrica, bueno, esta que está marcada aquí es la dirección real, es decir, va del positivo al negativo, porque los que están moviendo son cargas negativas, se están saliendo del lado positivo y se están acumulando al lado negativo, aunque aquí realmente estarían circulando, esa sería su dirección, esta sería la dirección real. Pero hay una dirección convencional de la corriente eléctrica. Perdón. Déjenme reseteo. Esta es la dirección convencional, van del polo positivo al negativo. La otra es la convencional. Bien, la que vamos a manejar normalmente es la convencional, que es del polo positivo al polo negativo. En esa dirección vamos a considerar la circulación de la corriente, es decir, los electrones se mueven del polo positivo al polo negativo. En la realidad es al revés, por eso esta dirección es la dirección convencional. Pero no nos vamos a pelear con eso, simplemente debemos recordar que vamos a considerar la dirección de una corriente del polo positivo al polo negativo. ¿Sí? Entonces, por eso esta corriente va de este polo positivo a este polo negativo, es decir, hay una circulación de electrones dentro de este conductor en esta dirección. Y esa circulación de corrientes, este movimiento de electrones a través de este conductor, lo que genera es un campo magnético en la periferia de este conductor, un campo magnético que se puede representar con líneas, más bien con círculos concéntricos alrededor de este conductor, como está en esta imagen, y que debe tener una cierta dirección. Entonces, una cierta dirección, desde luego, y una cierta magnitud, porque el campo magnético, debemos recordar, es una cantidad vectorial, es un vector. Entonces, pues tiene magnitud, dirección y sentido. Y entonces aquí lo que nos dice la lámina es que estos señores, Ampère, Biot y Savart, cada uno por su parte, pero prácticamente al mismo tiempo, son contemporáneos, hicieron esta determinación. En forma conjunta dijeron que, perdón, la intensidad de campo magnético, esto que habíamos llamado con la letra B, que también le llamamos la inducción magnética, o simplemente campo magnético, que se produce en un punto alrededor, en un punto cercano a un conductor rectilíneo, por el que circula una corriente eléctrica, es decir, por la cual hay un flujo de electrones, una cantidad de cargas que se están moviendo a través de ese conductor. Este campo magnético es directamente proporcional a la intensidad de corriente, es decir, a mayor corriente que circule por ese conductor, pues el campo magnético va a ser mayor. Pero además va a ser inversamente proporcional a la distancia a la que se esté determinando ese campo magnético. Y entonces la forma de determinar la intensidad de campo magnético, en este caso la magnitud de la intensidad de campo magnético en algún punto a una cierta distancia de un conductor, la podemos hacer con esta expresión matemática que tenemos aquí abajo. Entonces, voy a reescribir esta ecuación acá arriba. Me dice que la intensidad de campo magnético va a ser la permitividad absoluta del material multiplicada por la intensidad de corriente que circula a través de ese conductor, dividida entre 2pi, multiplicada por, la distancia a la que se quiere determinar esa
esa intensidad de campo magnético. ¿Qué es esto? Voy a poner que tengo un conductor eléctrico aquí. ¿Sí? Cuando hacemos circular una corriente eléctrica por este conductor, pues lo que va a pasar es que va a haber una serie de electrones, cargas eléctricas moviéndose a través de este conductor. Y entonces se va a establecer una corriente eléctrica, digamos, en esta dirección, si es que se están moviendo de un polo positivo a un polo negativo. Y entonces aquí tenemos una corriente eléctrica, vamos de una vez a darle valores. Una corriente eléctrica a lo mejor de 5 amperes. Es una corriente grande, son muchos electrones que están circulando a través de este conductor en esta dirección. Y entonces sabemos que esto, de acuerdo al experimento de Ørsted y a la relación que él determinó con respecto a la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, cuando esta corriente circula alrededor de este conductor, pues se genera un campo magnético alrededor de este conductor que podemos representar por medio de líneas de fuerza, que son líneas de fuerza concéntricas, son círculos concéntricos alrededor del conductor. Se supone que son círculos concéntricos, ahí están. Y entonces vamos a ver que podemos nosotros determinar a cualquier distancia de este conductor, a cualquier distancia en un punto cualquiera a una distancia determinada de este conductor, podemos determinar qué tan intenso es el campo magnético aquí, por ejemplo. ¿Sí? Desde luego, para poder determinar eso necesitamos saber cuál es el medio en el que está colocado este conductor, qué permeabilidad tiene este medio, es decir, qué tan fácil o qué tan difícil es que las líneas de campo magnético circulen en este medio. Debemos de conocer la corriente que circula por este conductor y además debemos de conocer la distancia a la que este conductor se encuentra, a la distancia a la que se encuentra este punto donde quiero evaluar el campo magnético de este conductor. Vamos a suponer que esta distancia fuera de 10 centímetros. Y que en lo que está este conductor es en el aire o el vacío, entonces esta permeabilidad absoluta corresponderá con la del aire o el vacío, que si no mal me acuerdo es de 4pi por 10 a la menos 7. Newtons por amper cuadrado, otra vez. Entonces, si yo quisiera determinar la intensidad de campo magnético en este punto, pues simplemente voy a sustituir esos valores en esta expresión. Y recuerdo que si este es el aire o el vacío, pues esta será la permeabilidad absoluta del aire o el vacío, nuevamente de 4pi por 10 a la menos 7. Newtons por amper cuadrado, multiplicado por la intensidad de corriente, es decir, por los 5 amperes que están pasando a través de este conductor, es decir, un montón de electrones ahí circulando por ese conductor, dividido entre 2pi por el radio, muchachos. Pero este radio, como esto está expresado en amperes, en newtons, este radio debe ser expresado en metros. ¿Cómo expreso estos 10 centímetros en metros? 10 por 10 a la menos 2. Muy bien, gracias, Edro. 10 por 10 a la menos 2. Simplemente la misma cantidad por 10 a la menos 2 y ya la pasé a metros. Y ya me quedó. Bien, si hacemos esta operación, bueno, los pi para empezar se van a eliminar y nos quedan 4 por 5, 20 por 10 a la menos 7. Estos amperes se van a eliminar. Y abajo nos quedan 10 por 10, nos van a dar 100.
Perdón, ¿cuál es? 10 por 10, nada más son 10. Aquí no es al cuadrado. 2 por 10 nos van a dar 20. Sí, 2 por 10 nos van a dar 20 por 10 a la menos 2. Y aquí arriba me quedaron newtons y acá abajo me quedaron amperes metro. Y entonces 20 entre 20 me va a dar 1 por 10 a la que, muchachos. Menos 5. Por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5 newtons sobre amper metro. O esto también lo vamos a nombrar de manera regular como teslas, porque es inducción magnética o campo magnético. Entonces ya está, muchachos, esta es la... ¿qué tan intenso es este campo magnético en esta distancia? De 10 centímetros de este conductor por el que circulan 5 amperes. Desde luego que está colocado en el aire o en el vacío. Si estuviera en un material diferente, pues tendría que utilizar una expresión que me diera precisamente esa permeabilidad de este material. Pero les decía que este campo magnético es un vector, entonces vemos aquí en la lámina que ya determiné su magnitud, pero también debo determinar su dirección. Porque para definirlo completamente, habrá que definir hacia dónde apunta ese vector. Y si recordamos, estas líneas deben de tener una dirección. Y entonces lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, porque ya nos va a dar tiempo en esta, es cómo determinamos esta dirección del campo magnético. Aquí ya está marcada en la lámina, pero vamos a ver cómo podemos determinar esta dirección del campo magnético, y eso lo vamos a hacer revisando la siguiente lámina. La vamos a ver nada más aquí. Aquí están ya las expresiones para los diferentes materiales. Pero vamos a ver cómo determinamos esta dirección para complementar este detalle. Hasta aquí vamos a dejar esta sesión, muchachos, el día de hoy. Se está terminando la sesión. Por favor, escríbanme en el chat los que participaron para que pueda registrar su participación. Nos quedan alrededor de 20 segundos. Y les agradezco su asistencia, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Gracias. Cuídense mucho, no dejen de registrar su participación, muchachos. Y no olviden registrar su asistencia, por favor. Y pensarle para mañana cuándo van a querer su examen la próxima semana, jueves o viernes, o el día de su clase.